candidatos, propuestas y transparencia para construir el Perú que queremos. Elige bien. Elecciones Generales 2021. Estamos conectados vía Zoom con el jefe del Plan de Gobierno de Fuerza Popular, Nano Guerra García. Bienvenido a Exitosa Perú. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Karina, por la oportunidad de hablar con los ciudadanos de nuestro país. Muy bien, usted es jefe del Plan de Gobierno y también va en la lista del Congreso. Así es, voy con el número 1 a la lista del Congreso por Lima y soy jefe del Plan de Gobierno de un equipo, en realidad, que hemos hecho el Plan de Gobierno de Fuerza Popular. Muy bien, así, ¿cómo se animó a entrar a las filas de Fuerza Popular? Bueno, yo siempre he tenido posiciones políticas debido a mi relación permanente con las pymes, con los emprendedores en nuestro país, que sufren las trabas de los gobiernos, sobre todo los gobiernos municipales, las persecuciones, la incomprensión del gobierno central, la SUNAT, IGESA, Indecopi, etcétera. Y por tanto siempre he tenido una posición política, siempre he creído que se debe hacer mucho por el emprendimiento desde las instancias de gobierno. Yo el año pasado estaba tranquilo, decidiendo terminar algunos libros que había estado haciendo, me había tomado un tiempo para ello, y me llamaron de la Escuela Naranja para hablarles y darles una charla de emprendimiento, y luego de esta charla fui invitado a esta posición de jefatura de plan de gobierno, que la acepté inicialmente por contribuir y meter el tema del emprendimiento a todo el nivel posible. Y luego Keiko Fujimori me propuso tener el número 1, tuvo esa cortesía y la acepté porque creo que son momentos muy difíciles, muy difíciles para nuestro país y no podemos estar viendo desde la tribuna. ¿Y cómo así usted cambió la visión, la perspectiva que tenía en cuanto a Keiko Fujimori como persona? Porque primero fue crítico con ella. Sí, yo creo que uno tiene que cuidar sus juicios hasta no conocer a las personas. Yo a Keiko Fujimori nunca la había tratado, sino hasta después de esa conferencia. Y cuando ella me llama, yo precisamente le dije, yo he sido muy duro, muy crítico contigo. Y Keiko me dijo que son épocas en que necesitamos juntarnos, necesitamos superar las diferencias que hemos tenido. Y creo que esa es una demostración de la apertura de Fuerza Popular actualmente. Incorporar a gente que les parece necesaria, útil, y que, aunque hubiésemos tenido discrepancias, podemos remar juntos, ¿no? ¿Y ahora le cree? Por supuesto, cuando uno conversa con alguien, cuando uno tiene la oportunidad de tratar a alguien, y yo creo que si miles o millones de peruanos pudieran tratar más directamente con Keiko, se darían cuenta de esta campaña de distorsión de su imagen. Keiko es una mujer muy responsable, muy trabajadora, muy considerada con su equipo, con la gente, y eso es algo que yo respeto mucho. A mí me gusta la gente que es considerada con los demás. Eso es para mí un valor muy importante. Usted es el jefe del plan de gobierno y este plan de gobierno lo hemos visto, o al menos en la propaganda política de Keiko Fujimori, ella se basa en una cosa, en la mano dura. ¿Esto qué quiere decir cuando ya se convierte en propuestas claras que usted ha dejado en el Jurado Nacional de Elecciones para que todo el mundo lo lea? ¿Qué quiere decir mano dura? Mano dura, mano firme significa ser muy directo, muy efectivo, muy rápido y muy firme en varios temas. Por ejemplo, en el manejo económico, nosotros creemos que hay que mantener el modelo económico que nos ha permitido tener los recursos con los que se enfrentó tan mal la pandemia. Segundo, tenemos que tener una mano dura y firme para crear empleo. El gran problema de nuestro país actualmente, además del coronavirus, es la falta de empleo. Es el gran golpe que nos han dado económicamente. Hay que tener mano dura en combatir la pandemia también, en que las reglas que se pongan se cumplan, en que las instituciones del Estado
hagan su trabajo rápido, de manera efectiva. Hemos debido de tomar pruebas moleculares por decenas de miles y no se ha hecho. Mano dura es para nosotros la expresión de una gerencia efectiva que necesita nuestro gobierno. ¿Cómo van a crear empleo? Nosotros estamos, hay tres formas de enfrentar esta crisis, ¿ok? La primera es decirle a la gente que le vamos a dar bonos y bonos y bonos, como propone Verónica Mendoza y otros, y lo que no dicen es que no hay recursos para bonos permanentemente y que eso va a endeudar más a nuestra economía. Dicen que tenemos otros 70.000 millones, eso no es cierto, eso no es correcto, no hay más recursos en la caja y ya nos hemos endeudado nuevamente, porque si hubiesen recursos no nos hubiéramos endeudado. La otra forma es esperar o creer que la gran inversión privada va a venir y va a reactivar la economía rápidamente, y no va a suceder así, porque la inversión privada demora, espera, y hasta que nuestro Estado le dé los permisos para hacer grandes obras, nuestra economía muere. Nosotros estamos proponiendo un gran golpe de activación de empleo formal y productivo, con muchísimas obras a nivel, sobre todo urbano marginal y a nivel rural. En las grandes zonas donde hay pobreza, hay que hacer obras de construcción, obras de vivienda, obras de regadío, de cochas, de reservorios, que puedan ser pagadas, con lo cual no estamos generando un déficit fiscal, y que puedan dar empleo de manera inmediata y rápida. Cuando hay empleo, ¿Obra pública? Hay ingreso. ¿Obra pública? Son obras públicas. ¿Con qué plata? Exactamente, son. Si no hay, usted nos está diciendo que no hay dinero, no hay caja, entonces ¿de dónde sacamos la plata? No tenemos dinero para sacar dinero fiscal para afectar el presupuesto, pero sí podemos hacerlo de modo de préstamos, como se hace actualmente con el Fondo de Vivienda, con techo propio, que es el modelo que estamos buscando y que estamos desarrollando. Este es un dinero que se devolverá. Si yo hago regadíos, la Junta de Regantes pagará esto. Si se hace viviendas, los dueños de las viviendas pagarán esto. Son obras adjudicadas a modelos en que no se le va a entregar el dinero a los municipios, sino a unidades ejecutoras rápidas, de estilo privado, si se puede con participación privada, y de esa manera es un dinero que se devolverá, que se pagará, y de esa manera podremos financiar. Pero el Estado es un mal gestor y además está lleno de corrupción. Además, cuando se junta con la empresa privada, hemos visto cómo Odebrecht, OAS y todas las demás han metido la mano hasta el fondo del Estado y ha sacado lo peor. Y además también su candidata está involucrada en varios juicios, en acusaciones que le ha hecho Marcelo Odebrecht y Barata. Entonces, ¿cómo separamos esa podredumbre? ¿Cómo separamos el tema de la corrupción con la megaobra? Vamos a ver primero algunas precisiones. Ni Marcelo Odebrecht ni Barata han mencionado que han entregado ningún dinero a Keiko Fujimori. Eso no está ni siquiera en investigación. Hay una anotación, no hay Keiko, ninguna 300... anotación. Cuando el fiscal preguntó, él dijo que no conocía ni había hablado. Es una investigación, cierto, y es una investigación que lleva 5 años y en la que no se ha probado absolutamente nada, y en el que el fiscal dice cada mes que la va a prorrogar y la va a prorrogar. Que le ha hecho mucho daño, muchísimo daño. Si hay investigados con el caso Odebrecht directamente, ¿no es cierto? Pero discúlpeme, esto claro que no tiene que ver nada con usted, pero Domingo Pérez tiene una investigación que se basa en los aportes ilegales de Odebrecht y de otras empresas, y se supone que Yoshiyama ha dado, Yoshiyama y una serie de colaboradores eficaces, se supone que han dado ahí una versión, ¿no? Entonces, si usted me está preguntando en base a un supuesto que ha dicho el fiscal, que ha cambiado 3 veces de versión, y esto no tiene que ver con el caso de Odebrecht, tiene que ver con los aportes del Banco de Crédito y de Romero, que no tiene que ver con el tema de Odebrecht. Eran aportes que son reconocidos como falta, y es otro tema y es otro caso. No confundamos a la gente, porque la gente está realmente confundida con estas posiciones. Le pido por favor que nos vayamos a una pausa
comercial Okay. y regresamos con el tema después de la pausa comercial para salir de este tema de corrupción y centrarnos en el tema de las propuestas. Muy bien, nos vamos a una pausa y regresamos con Nano Guerra García. Bienvenidos nuevamente a Las Cosas por su Nombre. Estamos con Nano Guerra García, jefe del Plan de Gobierno de Fuerza Popular. Bienvenido nuevamente. Estábamos hablando del tema de la corrupción. Yo no me quiero apartar tanto, pero por favor, no me hinque el tema de la corrupción. No me diga que no está bien lo que yo estoy diciendo. Keiko Fujimori ha estado en prisión preventiva precisamente por la anotación aumentar Keiko para 500 falser visita, y se trató pues de una anotación de Marcelo Odebrecht y estuvo por lavado de activos. Se le sigue investigando y usted me hace acordar que también ahora está sobre esto algo que tiene que ver con el Banco de Crédito. Bueno, más allá de eso, mejor centrémonos en el tema de la corrupción. ¿Qué van a hacer ustedes? Usted me hablaba de mega obras, de obras que tienen que ver también con el tema público-privado. Entonces, ¿cómo van a separar el tema de la corrupción para que no todo esto se empañe con corrupción? ¿Cómo van a hacer para atacar la corrupción? Sí, bueno, me dices, no nos apartemos, pero nos apartamos en la conversación, en la pregunta y en las intervenciones que haces. Es decir, yo lo que me corresponde es señalar también o hacer precisiones al respecto, ¿no? En la pregunta se hizo una dicotomía que es la siguiente: vamos a trabajar con obras públicas o con el Estado, porque como hay corrupción, entonces la pregunta es, ¿vamos a trabajar con el Estado? Y si no trabajamos con el Estado, con el lado privado, y si no, ¿con quién trabajamos? ¿No es cierto? Pero sí se puede trabajar con tipos de organizaciones más chicas, que precisamente nos ayudarán a impedir el tema de corrupción. Asociaciones, grupos, cooperativas, comunidades. Cuando el dinero se entrega en grandes cantidades o se entrega a quienes detentan el poder, lo que sucede es eso, la corrupción. Nosotros no queremos entregarle el dinero, por ejemplo, a los municipios porque sabemos dónde termina. Entonces queremos que sean dineros entregados a quienes construyan, como, repito, en el fondo Techo Propio o Mi Vivienda. Cuando uno construye, se entrega ese dinero a empresas constructoras y también en otras, cuando uno mismo construye, recibe ese dinero. Ese va a ser nuestro esquema y con eso estamos seguros de que vamos a sacar a la economía al inicio, porque lo que se necesita es este big push, es este salto. Si no damos este salto de empleo para que exista ingreso y para que exista consumo, nuestra economía va a entrar en colapso, es lo que no se nos dice. No hay dinero, nos hemos endeudado y estamos entrando en recesión. Estas cuarentenas y esta semi-cuarentena que tenemos ahora, lo que hace es hacer recesión a nuestra economía. Tenemos que inyectar empleo rápidamente. Después vendrán las grandes obras, las grandes inversiones, que deberán ser controladas, obviamente, con sistemas que partan desde que Proinversión entrega y adjudica las obras para que puedan hacerse estudios previos y se sepan cuáles son sus valores y no terminen alterándose. No es difícil hacerlo y se puede realizar. Muy bien, en el tema de la salud, yo he visto que ustedes han hecho énfasis en el plan de gobierno de atacarla, y en algunas entrevistas que he visto que usted ha dado, cómo se luchó contra el cólera. ¿Cuáles serían las primeras acciones que llevarían a cabo de llegar a un gobierno para luchar contra la pandemia? El modelo del cólera no es que yo lo haya usado como ejemplo para atacar porque el cólera tampoco no fue una pandemia, fue una epidemia, fue un brote. Lo que yo sí he señalado es que el gobierno de Alberto Fujimori, con poquísimos recursos, en una época de terrorismo, en una época en que nuestra economía recién intentaba recuperarse, que teníamos empresas públicas dándonos pérdidas todos los años porque no se habían vendido, pudo enfrentar. Esto demuestra que se pueden hacer cosas efectivas, que pueden ser modelos hacia afuera, porque nuestro enfrentamiento del cólera ha sido un modelo mundial que se imitó y donde también hubo efectividad del sector salud. ¿Qué ha sucedido después?
¿No ha habido recursos? Claro que ha habido recursos. ¿No ha habido dinero? Nuestro modelo económico ha permitido que el sector salud tenga dinero. Todos los años, repito, todos los años el sector salud ha devuelto dinero porque no era capaz de gastar. No es que hayan faltado recursos, que se haya vendido la salud al neoliberalismo. Eso no es cierto. Y la mayor parte del presupuesto del sector salud es que se va en sueldos. Es decir, no hemos sido capaces de construir cosas cuando dinero ha existido. Eso es un primer tema. Dos, nosotros proponemos desde el principio, hemos propuesto enfrentar la pandemia focalizándola, localizándola, y eso se hace con pruebas moleculares masivas que hasta ahora no se toman. Las vacunas van a demorar en llegar, y ya sabemos la lentitud del Estado, la incapacidad de reaccionar rápidamente, y entonces tenemos que seguir luchando contra el virus. Para eso hay que saber dónde está. La única forma, aquí y en todos los países del mundo que tiene efectividad, son las pruebas moleculares masivas para detectar en qué zonas existe y allí trabajar, allí aislar, en lugar de hacer cuarentenas enormes de todo el país, cerrando indiscriminadamente y haciendo que los emprendedores pierdan sus negocios, quiebren y que esta crisis se agrave. ¿Por qué no hemos tenido la capacidad desde el punto de vista de usted, que es un empresario y además que ha trabajado mucho con los emprendedores y ha tenido que hacer un análisis para hacer un plan de gobierno? ¿Por qué no hemos tenido la capacidad de construir esas postas médicas que ahora nos hace falta tener más hospitales, más colegios? Hablábamos nosotros de cuánto retraso tenemos en colegios que no tienen agua, no tienen desagüe. Tenemos 30 años de retraso de una infraestructura en colegios que se nos cae a pedazos. ¿Por qué, si había plata? Usted nos está diciendo hay dinero, había presupuesto y se devolvía. ¿Por qué? Porque hay que ver, Karina, quiénes nos han gobernado. El fujimorismo no ha gobernado, no hemos estado en el gobierno, en el ejecutivo, que es donde se ejecutan y se hacen las cosas, porque no hemos tenido capacidad de gerencia, porque muchos de los que critican ahora dentro de la izquierda, de otras organizaciones, sí han estado en el gobierno, han sido ministros, viceministros, asesores de la presidencia, gerentes, presidentes del Banco Central de Reserva, de Foncol. Lo que hemos tenido es ineptitud, incapacidad de gerenciar. Tenemos que gerenciar por resultados. Tenemos que ponerle metas a las organizaciones. Tenemos que hacer que la gente que trabaja en el aparato público salga a trabajar, que SUNAFIL se mueva, que SUNAT se mueva en lugar de comprarle a los mismos de siempre. Que las direcciones regionales de salud, en el momento en que descentralizamos la salud, no descentralizamos su gerencia. Y por eso tenemos gerencias regionales en manos de presidentes regionales, como el presidente de Arequipa, el gobernador, regional de Arequipa. En manos de esta incapacidad está nuestra gestión de salud. Eso es lo que ha fallado. No hemos tenido gerencia, decisiones, y eso somos capaces de hacerlo nosotros. Usted ha hablado de ideología también, ha dicho que ha estado en manos de la izquierda muchos de estos cargos. ¿Ustedes son de derecha extrema? ¿En dónde se ubican? Nosotros nos ubicamos en el centro. Esta ha sido una discusión larga en el fujimorismo. Hay gente en el fujimorismo que se ubica en el centro izquierda, hay gente que se ubica en el centro derecha. Yo, si a mí me preguntan, yo me ubico en el emprendedorismo, que es una ideología para mí que va más allá de eso. Pero creo que no hay ningún problema en definirnos en el centro derecha. Estas clasificaciones, en realidad, la gente en nuestro país no las toma en cuenta. Leía yo una encuesta justo ayer en la que ubican, por ejemplo, a Lescano en el centro y en el centro derecha, la mayoría de gente. Y vemos que las propuestas de Lescano son del tipo del populismo, y a veces todavía más populistas que las de Verónica Mendoza, ¿no? Que tampoco creo que sean de ideología de izquierda, porque yo no creo que hayan leído mucha ideología. Yo creo que más bien es un social confusismo lo que ellos tienen. Muy bien, lo que sí le interesa a la gente es saber
cosas tangibles, ¿no? Ustedes han sacado las cuentas de cuántos puestos de trabajo se puede sacar ese tipo de cuentas, cuántos puestos de trabajo aproximadamente se pueden recuperar, cuánto es lo que ustedes pueden ofrecer, se puede sacar cuentas, cuántos hospitales más se podrían o postas se podrían ofrecer a la población, cuántos colegios. ¿Ese tipo de cuentas se pueden hacer? Sí, hay algunos de estos tipos de cuentas. Yo no soy una calculadora humana, pero, por ejemplo, a nivel de postas médicas actualmente, en primer nivel creo que estamos en alrededor de 7.000, combinado privadas y públicas. No es que necesitamos muchísimas más, necesitamos más, pero necesitamos potenciar lo que actualmente hay. Más hospitales de primer nivel, se podrán construir 20 o 30 hospitales. A nivel de empleo, nosotros estamos en la seguridad de que podemos construir más o menos en un plazo de 3 años 2 millones de puestos de trabajo. 1 millón en la parte inicial con este big push que acabamos de señalar de obras pequeñas y otro 1 millón que será la recuperación de la pequeña, mediana y microempresa, que es el gran empleador en el Perú. El que da más empleo en el Perú es las pymes. Y las pymes todos los días, la gente que me está escuchando sabe que todos los días son perseguidas. Ayer escuchaba al alcalde de Ventanilla pidiendo poderes para los alcaldes para poder intervenir a los negocios. Veía en el diario Correo de Huancayo que el municipio de Huancayo ahora quiere cobrar brevete para aquellos que usen bicicleta, ¿no es cierto? Y el municipio de Miraflores hoy día ha dicho que quiere prohibir que la gente pueda alquilar su casa, su departamento en una época de crisis. Si nosotros le quitamos las barreras, si nosotros solamente le quitamos las trabas legales y permitimos que las licencias tengan costo cero, que a la gente no se le multe y se le cierre su local. Es impresionante caminar por la calle y ver un local cerrado por el Estado. Eso es indignante. A uno lo cierran y le ponen multa. Deberías cerrarte o poner multa, pero no ambas cosas. Ambas cosas en época de pandemia es criminal. Y lo que hay que hacer es sacar la cara por la pequeña, mediana y microempresa, y eso lo vamos a hacer y lo voy a hacer yo directamente. Esté en el Congreso o no esté, como lo he hecho siempre en mi vida. Pero ¿cómo se hace para formalizar a todas esas personas que están en la informalidad y que nos ha pasado lamentablemente una factura durísima? Por eso es que no hemos podido hacer una cuarentena como en otros países, ¿no? Porque la gente necesitaba salir a trabajar. Exacto. ¿Qué hemos hecho? Durante 30 años se ha luchado contra la informalidad. Y nosotros planteamos, y no es un juego de palabras, luchar por la informalidad. ¿Qué significa luchar por la formalidad? Primero, tomarlo como un asunto de interés nacional. Nosotros proponemos que la formalización sea una de las grandes políticas, porque como has dicho tú, no nos puede volver a estallar en la cara eso. ¿Qué significa que sea una política nacional? Que tenemos que participar empresa privada, municipios, las entidades como el Banco Central de Reserva, SUNAT, SUNAFIL, etcétera. Primero, para revisar las normas. Por favor, cuesta más de 1.000 soles formalizarte en el Perú. ¿Quién puede pagar 1.000 soles si apenas tenemos para nuestro capital de trabajo? Si la notaría te cobra, si Indecopri te cobra, si el municipio te cobra, si Defensa Civil te cobra, si Digesa te cobra. Yo he tenido durante años un programa en Exitosa Radio, en el que recibía constantemente las quejas de la gente que de pronto nos decía, Digesa me ha subido para registrar mi mermeladita, lo subió de 50 soles a 400 soles. ¿Cómo vamos a buscar la formalidad así? Eso lo vamos a arrasar, lo vamos a eliminar, vamos a revisar todas las normas que impidan que la gente... Eso no significa que no existan normas, sino que las normas no pueden generar costo. Si alguien va a emprender en nuestro país, deberíamos felicitarlo, deberíamos decirle gracias por venir. El municipio debería ser el primero que te diga, me vas a dar luego renta, qué bien, me vas a pagar predial, qué bien. Pero apenas abre uno un puesto, te caen encima. Estas son medidas prácticas. Nosotros, la Comisión Nacional de Formalización, queremos darla por 3 años y alcanzar la formalización de las empresas.
Por supuesto que se puede hacer. Pero desde el punto de vista de los trabajadores, los derechos laborales, ¿esos también se van a tratar de proteger? Por supuesto, pero yo hago una pregunta. ¿Cómo pueden haber derechos laborales? ¿Cómo pueden haber empleados? ¿Cómo pueden haber obreros si no hay empresa? ¿Empleados de qué serán? Entonces, no es el huevo o la gallina. Enfoquémonos en que exista empresas, que exista emprendimiento, que tengamos más empresas, más empresarios y que cumplan las reglas. Sunafil, ¿acaso ha salido a inspeccionar y a ver? No, Sunafil inspecciona los mismos de siempre. Y inspeccionando lo mismo de siempre, también lo hace la SUNAT. La formalización es un trabajo en la calle, no detrás de un escritorio. Sueldo mínimo. ¿El sueldo mínimo se quedará para siempre como sueldo mínimo o ustedes tienen en sus planes subirlo? A ver, el sueldo mínimo, y te doy las gracias porque me permites aclarar una afirmación que yo hice en un programa en el que dije que el sueldo mínimo se comporta muchas veces como un tope y finalmente el emprendedor de la pequeña y microempresa, como el sueldo mínimo le parece alto, porque no puede pagarlo, termina pagando por debajo. Eso no significa que no existe el sueldo mínimo. Debe de existir y se debe reajustar cada cierto tiempo, ¿cierto? Y eso se hace en base a los cálculos. Pero la mayoría de gente sabe que la mayoría en el Perú no se le paga con referencia al sueldo mínimo. Al contrario, como el sueldo mínimo pone un tope acá, la gente prefiere, muchos dicen voy a contratar por debajo. Y no lo hace porque el dueño de una pyme es un maldito que no quiere pagarle los derechos a la gente, sino que hace sus cálculos y dice, con todo lo que le tengo que pagar al Estado, con todos los impuestos, ¿queremos subir el sueldo mínimo? Reduzcámosle barreras a la gente, reduzcámosle trabas tributarias. Y obviamente va a subir. En todo país competitivo el sueldo sube, y sube de manera natural. Lo demagógico es decir, bueno, vamos a poner un sueldo mínimo. ¿De cuánto? A ver, escojamos. $5,000, $3,000, $2,000. Esa es la demagogia. Tenemos que empezar donde empieza la economía, que es apoyando a los que emprenden desde abajito. Y ellos están siendo perseguidos por un Estado que después le dice, y me vas a poner sueldo mínimo acá, y me vas a dar estas normas acá. No se puede emprender así. Y cuando uno lo dice claramente, no está haciendo demagogia. No, pero ojalá que eso se haga, ¿no? Porque hay algunas veces ojalá que eso se haga, porque hay algunas veces empresarios vivos que se les baja la carga, pero no les da nada a los trabajadores, también de todo hay. Eso no me lo puede negar. Para mí no son empresarios. Para mí alguien que hace eso no es un empresario. Un empresario, un emprendedor es una persona digna que intercambia un valor por otro valor, que saca la mugre todos los días. Y felizmente nuestro país es un país de empresarios. Es un país de gente que emprende todos los días. La gran mayoría que emprende en nuestro país no trabaja para el Estado, no trabaja para otro. Y la gran mayoría ha dado ese paso de manera honesta. Y eso es lo primero que hay que decirles. Lo primero que tiene que hacer el Estado en nuestro país es pedirle disculpas a los que emprenden por haberlos perseguido, por haberlos llamado ilegales. Los llaman ilegales, los llaman informales. Y no son eso. Muy bien. También lo que ustedes tienen que generar es confianza, ¿no? Y Keiko Fujimori ha perdido la confianza. Primero por lo que ya hemos hablado, el tema de los problemas judiciales que tiene Odebrecht, el señor Romero, y también porque se le acusó de obstrucción desde el Congreso de la República. ¿Cómo van a generar confianza y si pierde y si tiene una bancada numerosa, no se van a poner en la misma situación que antes? A ver, Karina, a mí me tienes que permitir aclarar. O sea, ha podido perder confianza, sí, pero la confianza no se pierde del todo, ¿no es cierto? Tú dices, ha perdido la confianza, es una afirmación muy general. ¿Ha bajado su confianza? Sí. ¿Por errores del fujimorismo? Sí. ¿Por errores que tuvo Fuerza Popular? Sí, lo hemos dicho. Hubieron errores en ese manejo del Congreso, hubieron errores en no reconocer inmediatamente la victoria, hubieron errores en manejar mal esa bancada, lo hemos dicho. Uno tiene que
saber cuando alguien en política te acepta un error. Ojalá se aceptaran errores así. Pero esa no ha sido una oposición tampoco ciega y malvada. Todas las veces que se ha ido un primer ministro de Kuczynski y de Vizcarra, incluido Vizcarra, han obtenido el voto favorable de Fuerza Popular. Todas las veces. En ningún caso se les ha negado la confianza para iniciar. El presidente Vizcarra fue salvado en el caso Swing por Fuerza Popular, porque nosotros dijimos no hay acá una razón para declarar incapacidad moral. Entonces hay que leer las cosas intermedias. La gente, yo creo que confiará porque verá, cuando vea el panorama de quiénes pueden ser nuestros presidentes y a qué desbarrancadero van a llevar nuestra economía, la gente tomará las decisiones y dirá, vamos por aquí, con mano firme, con mano dura y con una economía que nos permita volver a crecer, porque estábamos creciendo gracias a ese modelo que hoy día algunos quieren cuestionar. Bueno, pero hasta Keiko Fujimori dijo que hubo excesos en el Congreso. Pero volviendo al tema, a su ámbito, que es el empresarial, ahora estamos viendo que tenemos muchas dificultades con el oxígeno, por decir. El oxígeno, hay allí un monopolio, hay 2 empresas que manejan el tema del oxígeno. También tenemos preguntas en redes para usted y me dicen, ¿por qué no le preguntas al señor Guerra García si va a continuar los oligopolios como en los bancos, farmacias, ¿no? Y algunos medios de comunicación? Entonces, ¿cuál es su postura sobre eso? Hemos visto en el oxígeno al comienzo, era dificilísimo en la primera ola, vimos más eso, ahora ya es terrible porque ya ni les alcanza la capacidad a estas 2 empresas, pero al comienzo fue fatal. Las farmacias también, por no haber competencia. ¿Cómo va a tratar estos servicios esenciales y que tienen un monopolio que no les conviene pues a todos los peruanos? Si quiere, en primer lugar hay que señalar algunos temas, ¿no? Cuando ha habido escasez de oxígeno, también se ha debido a la hiperregulación y las normas del mismo Estado. Si uno quiere traer oxígeno, no te permitían traer oxígeno. Si quieres traer oxímetros, solamente tienes que ser una farmacia. Esas son regulaciones del Estado, no son regulaciones inventadas por el fujimorismo, es este Estado. Ahora uno podría traer máquinas concentradoras de oxígeno de otros países también. Número 1. Número 2, oligopolios, prácticas monopólicas, obviamente que son perjudiciales para una economía. ¿Cuál es la economía que impide eso? La economía abierta, la economía de mercado. La economía más monopólica es cuando las cosas están en manos del Estado, porque el Estado no compite, porque el Estado no va a quebrar. Eso es lo terrible. Lo terrible no es que algo sea privado o sea público, sino cuando algo es monopólico o donde hay una concentración. Nosotros sí creemos que hay que revisar mucho los temas. En nuestra Constitución se permiten organismos reguladores que si no han funcionado tendrán que funcionar bien, pero tenemos los mecanismos para que esto no suceda. Tenemos los mecanismos para que no se den prácticas monopólicas que atenten contra el mercado, abusos de posiciones de dominio o arreglos de precios. Muy bien, eso existe, no a la concentración. Pero lo curioso es que el Estado, cuando algo falla, ¿no? El Estado voltea y dice, son las farmacias, son las clínicas. No regula, pues. El Estado no regula. Muy bien, señor Guerra García, muchísimas gracias por haber estado aquí en Las Cosas por su Nombre. Muchas gracias, Karina, y cuídense de ustedes, cuídense a sus locales, sus clientes, sus negocios, cuídense mucho, emprendedores. Muchas gracias por estar aquí. Fue el jefe de plan de gobierno de Fuerza Popular.